Bien, bueno, entonces, continuando, eh, vamos a ver los capítulos 4, 5 y 6 son lo que abarca, básicamente, esto de lo que es trabajo, energía, movimiento. ¿Está bien? Comenzaré a grabarlo. Bien. Nosotros tenemos en el texto, ¿ya? Al principio está lo que son todos los temas que se está utilizando. Entonces, hasta el 3 ya lo hemos visto. El tema 4 es el trabajo, más que todo lo que se va a agarrar. Estamos hablando de trabajo de frontera móvil, balance de energías, que corresponde a eso, calores específicos, energía interna, entalpía, calores de los gases ideales principalmente, hasta llegar a este tema, que es aspectos termodinámicos, ¿no? Y después vamos a llevar lo que es el tema 5, que corresponde también al capítulo 4, lo que es la masa y energía de volúmenes de control. ¿Está bien? Entonces, prácticamente en el tema 4 de la planificación, si quiere, se lleva estos temas de acá. Este es el plan global, ¿ya? Esto lo pueden descargar de la WebSys. Está ahí, solamente busquen plan global termodinámica y van a encontrar eso, ¿no? En el tema 4, que corresponde al día de hoy, es prácticamente este de acá, ya donde tenemos trabajo y calor, ¿no? Donde el contenido es definición de trabajo, lo que hemos ido viendo, las unidades, lo que son calorías, joules y demás, trabajo ejecutado por un proceso casi equilibrio, casi equilibrado se quiere decir, y definición de calor, justamente lo que estamos llevando, ¿ya? Y eso corresponde en nuestro texto al capítulo 4, ¿está bien? Análisis de sistemas cerrados con trabajo. Posterior a eso vamos a ver también el capítulo 5, donde ya estamos hablando de la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? En entalpías, principalmente energía interna y demás, ¿no? Las ecuaciones de continuidad también. Capítulo 6 corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Eso en el texto lo pueden ver en el capítulo 6 de acá igual, ¿no? La segunda ley de la termodinámica. Es casi lo mismo, nomás lo del texto con la planificación global que tenemos, con el plan global. Solamente que se quita unos cuantos subtítulos y otros se mantienen, ¿no? Bien, el 7 ya es la entropía, ¿ya? Lo mismo que en el texto. Igual, aquí tienen la entropía, el capítulo 7, ¿ya? Y por último, el 8, que es el último tema de la materia, es ciclos de potencia y refrigeración, ¿no? Y eso en el texto corresponde, a ver, eh, no, esos ciclos de potencia sería esto, y el capítulo 9 o el 10 creo que es ciclos de Carnot, aquí está, ciclos de potencia de gas. ¿Está bien? En vez del 8, el 9 correspondería acá, donde tenemos ciclos de refrigeración, ¿ya? Y ciclos de Carnot acá. Refrigeración y potencia. ¿Está bien? El último tema nomás, solo que es un poco amplio. Yo creo que vamos a llegar hasta eso del tema, ya que tenemos bastantes días todavía, y tampoco vamos a ir avanzando lento, ¿no? Vamos a ir abarcando bastante. Entonces, los que ya quisieran adelantar y demás, prácticamente son esos los temas que vamos a utilizar, que vamos a ir avanzando en la materia, y respectivamente sus propios ejercicios, ¿no? Bien, listo, entonces veremos del capítulo 4 algunos ejercicios que correspondan a esa ecuación, ¿no? Me dice que está en la página 166, ¿no? Acá tenemos. Trabajo de frontera móvil, ¿no? Que tenemos en esta situación. Como habíamos dicho, el trabajo solo existe cuando el pistón que tenemos en acá sube o baja, ¿no? Si no hace esa situación, pues no hay trabajo. Entonces, aquí explica la parte teórica, lo que hemos ido analizándolo con el resumen que les voy a subir en las ecuaciones, pero prácticamente lo que he mencionado está lo mismo explicado acá.
¿Está bien? Con algunos ejercicios en medio y demás. Entonces, si tienen alguna otra duda sobre cuestiones más específicas, entonces les recomiendo revisar, ¿no? La parte del texto, toda la explicación que tiene. Es mucho más completa. Inclusive indica cuándo la energía interna se vuelve cero, si la energía potencial es cero, la energía cinética es cero, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Entonces vamos a ir a la parte de ejercicios. También van a encontrar algunos tablitas a los costados, por si acaso, ¿ya? Que les puede servir para uno que otro dato, pero por lo general el mismo ejercicio ya te da esas tablas o a qué se está refiriendo con esas tablas. Bien, aquí estamos. Podemos comenzar con un ejercicio sencillo, ¿no? Que no corresponda mucho. Aquí tenemos un gráfico y ahí lo podemos analizar. A ver, sería el 4-8. Bien, ¿qué nos dice este problema? Prácticamente tenemos, dice, un cilindro o un dispositivo, ¿ya? Cilíndrico con un émbolo y un tope. Ven que está dibujado los topes a los costados. Entonces significa que si la presión es menor acá y el volumen es menor, entonces la única fuerza que se va a ejercer ya no va a ser la del pistón, sino el del elemento mismo que tenemos ahí adentro. ¿Está bien? Nos dice los siguientes datos. Contiene inicialmente 0,3 gramos de vapor de agua, ¿ya? A 1 megapascal de presión y 400 grados centígrados. O sea, estos son los datos de la 1, ¿no? O sea, su estado 1. Entonces, para resolver a partir de acá estos ejercicios, tenemos que ponerlo siempre estado 1 y el estado 2, los datos que tengamos. En el 1 nos dice que la presión 1 es igual a 1 megapascal. ¿Bien? La temperatura 1 es igual a 400 grados centígrados. ¿Qué otro dato tenemos de acá? Ninguno. La masa, ¿ya? Si en algún momento nos dice que está incrementando la masa, tendríamos masa 1, masa 2. Pero en este caso no, la masa es constante. Entonces, masa 0,3 kilogramos. Ya. En lugar de los topes correspondientes al 60% del volumen inicial, esto es el 60% del volumen inicial, ¿ya? De los topes. ¿Qué quiere decir? Hasta arriba es 100%, ¿ya? Y los topes están al 60% de ese volumen. Dice que se enfría el vapor de agua y determine el trabajo de compresión si el estado final es de 1 megapascal, 250 grados centígrados. Entonces aquí me dice que la presión 2 va a seguir siendo 1 megapascal. ¿Por qué se mantiene la presión? Porque el cilindro está ejerciendo esa presión, ¿ya? Con alguna fuerza externa más del exterior, y mientras no llegue al tope va a seguir con la misma presión, ¿ya? Uniformemente. Y la temperatura 2 va a ser igual a 250 grados centígrados. El inciso B dice y 500 kilopascales. Ya. En uno nos da 1 megapascal y en el inciso B nos dice 500 kilopascales. También determine la temperatura del estado final en el inciso B. O sea, para el inciso B, si quieren, ya con otros datos, nos da presión para el inciso B igual a 500 kilopascales, ¿no?
y nos pregunta la temperatura, ¿cuánto será en esa situación? ¿Ya? Eso es para el inciso C. ¿Ya? Con este dato de presión, ¿qué temperatura tenemos? Bien, ¿qué podemos hallar? Como es vapor de agua, tenemos que hallar los datos referentes a eso. Como yo necesito el volumen de esto, pues lo más fácil es sacar el volumen específico. El volumen específico es con B minúscula, ¿verdad? ¿Y eso de dónde lo voy a sacar? Simplemente de las tablas que tenemos en el texto. Y buscamos vapor, ¿ya? En este caso, vapor saturado, no sobrecalentado. ¿Cuándo se utiliza vapor sobrecalentado? Cuando tenemos un recipiente hermético con una presión fija, o sea, una presión constante, y le incrementamos la temperatura. Al hacer eso, nosotros estamos sobrecalentando el vapor. ¿Está bien? Solo ahí se utilizan estas tablas donde tenemos vapor de agua sobrecalentado. Pero si no estamos en esa situación donde la presión es móvil, en pocas palabras, es constante, entonces se utiliza lo que es agua saturada, ¿ya? A alta temperatura para llegar a la presión correspondiente. ¿Está bien? Ahora, si hay una fuerza como tope en la parte superior que detiene el movimiento, ¿ya? Ahí vamos a tener ya la situación del cerrado. Y si está cerrado, la temperatura que vamos a darle va a corresponder a la presión que le estamos otorgando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo identifico en final, al cabo, si utilizar agua saturada o vapor sobrecalentado? Viendo los datos. Tengo que ver si a la temperatura que yo tengo, que es 400 grados, la presión es un megapascal. ¿Está bien? Si no es así, significa que estoy en la tabla equivocada y me tengo que ir al vapor sobrecalentado. ¿Está bien? ¿Por qué razón? Porque en el diagrama podemos ver, quiero hacer esto, en ese diagrama podemos ver que este pistón que tenemos en la parte superior, está generando una presión constante. ¿Ya? Y esa presión constante hace que la temperatura que le estemos dando caliente más al vapor que tenemos en su interior. ¿Está bien? Si estuviera libre este émbolo, o sea, no hubiera este émbolo, el vapor que le estamos dando tendría que corresponder al de vapor saturado. ¿Está bien? Entonces hago esa corrección. Si yo busco en la agua saturada a la temperatura de 400 grados, acá tenemos 400, no llegamos, ¿vean? No podemos llegar a 400 grados. ¿Por qué? A una presión atmosférica, el agua, su punto crítico es 373.95. No puedo superar eso, me dice acá. ¿Está bien? Por eso las tablas de agua saturada no me van a servir. Ahí entonces me doy cuenta que yo tengo que utilizarles las de vapor sobrecalentado. Entonces para eso me vengo acá. Porque para que llegara a 400 grados sí tengo que darle una presión. Y como me dice que es un megapascal, busco donde diga presión en megapascales. ¿Está bien? Aquí veo que tengo un megapascal. Acá está. Y a 400 grados, estos serían los datos que necesito. ¿Qué datos necesito? Solamente el volumen. ¿Está bien? Que sería este valor de acá, 30661. Entonces, acá, 0.30661 es lo que tendría como volumen específico en el punto 1. En el punto 2, igual puedo encontrar su volumen específico, ya que estoy en la misma tabla. ¿Está bien? El punto 2 me dice que es a 250 grados centígrados y un megapascal. Entonces sería 23,275. 275. ¿Bien? Ya tengo entonces todos los datos que requiero. ¿En qué unidad está? En metros cúbicos sobre kilogramo. Esto también es bueno anotarse, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramo. Bien, una vez que tengo esos datos, ¿cuál es la ecuación que tengo que utilizar? La que hemos visto anteriormente, donde teníamos trabajo, es igual a la masa por la presión por el diferencial de volumen.
¿No ve? Volumen específico 1 menos volumen específico 2. ¿Y eso qué nos va a dar? Directamente el trabajo, ¿ya? A ver, ¿de dónde sacamos esos datos? Yo tengo que trabajo es igual a la presión multiplicado por un volumen, ¿verdad? Sacamos eso ya desde antemano, que es la ecuación. Pero sabemos que el volumen no es este volumen específico que yo tengo, sino que es la masa por el volumen específico. ¿Está bien? Entonces, haciendo esa situación, donde yo vea volumen, tengo que ponerle volumen específico multiplicado por su masa. Por eso me da como dato el 0,3, que justamente es la masa del agua, ¿no? Que tenemos ahí, del vapor. Entonces, el trabajo va a ser igual a ¿qué? La masa, que es constante, por la presión. Ahora, tengo que tomar en cuenta que la presión es constante igual, es la misma, 1 megapascal. ¿Está bien? Porque el émbolo se mueve. Entonces, al moverse se está generando ese trabajo porque hay una diferencia de volumen. Entonces, ¿dónde afectan los volúmenes? Acá, separándolo lo que no es constante. ¿Qué sería el volumen 1, ¿ya? Menos el volumen 2. ¿Ya? Al hacer eso, nos va a salir positivo. ¿A ver? A ver, ponemos igual, masa 0,3. Por 1 megapascal es 1000 kilopascales. Hay que llevar a kilopascales esto. ¿Ya? Porque el trabajo lo vamos a sacar en kilojoules. Y multiplicado por 0,30661 menos 0,23275. ¿Bien? Entonces el trabajo va a ser igual a por 300. 22,16. Cosas kilojoules. ¿Está bien? Una vez que tengo esa situación, ya tengo el primer inciso, ¿no? Que me indica cuál es el trabajo. Ahora, para hallar el inciso B, me está pidiendo la presión, ¿ya? Pero que sea de 500 kilopascales. Ahora, si la presión es 500 kilopascales, significa que este émbolo ha llegado al tope. ¿Está bien? Eso significa. Con 500 kilopascales ha llegado al tope. Porque si no hubiese llegado al tope, seguiríamos manejando 1 megapascal. Porque al moverse esto hacia arriba y hacia abajo, mantiene la presión. Pero al llegar al tope, mientras menos energía tenga, entonces su presión va a ir disminuyendo. Pero no disminuye de golpe. ¿Está bien? Simplemente va lentamente. Entonces, para el siguiente, ¿ya? Tengo que buscar el trabajo, pero con una presión de 500 kilopascales. Y ahí va a variar un poco, porque el volumen específico también va a cambiar. Ya no va a ser del total, ¿verdad? Entonces, para el inciso B, el trabajo sigue la misma ecuación, tenemos la misma masa, ¿ya? Lo voy a poner directamente en números, 0,3, multiplicado por la presión, que en este caso ya no es un megapascal, ¿no ve? Y es 500. O estoy mal, a ver. Examen B, 500 kilopascales. Sí. También determina la temperatura del estado final en el inciso B. Entonces tenemos que ver en acá que la presión que estamos obteniendo va a ser de 500, ¿no? Por 500. Multiplicado por el volumen específico 1, 0,30661. Y menos el 60% del volumen específico 2. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero el volumen específico 2 que tenemos en acá no es el que corresponde o al que necesitamos.
Porque el que tenemos aquí es a 1 megapascal y esta temperatura. El que necesitamos, en realidad, es a otros valores. Entonces, primero yo tengo que sacar esos otros valores antes de reemplazar aquí. Entonces, esto me estoy adelantando. ¿Está bien? Para el inciso B, yo necesito la presión, 500 kilopascales, y necesito también su temperatura. ¿Cómo voy a encontrar esos valores? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Siguen conectados o ya se fueron? Bien. En este tipo de ejercicios necesito aquí los datos, pero para poder hallar yo lo que es la temperatura, necesito un dato extra. ¿Está bien? Necesito un volumen específico. Con ese volumen específico y esa temperatura puedo encontrar, o esa presión puedo encontrar el dato que necesito. ¿Está bien? Esto digamos que es el estado, ya, volumen específico en el punto B, ya, en el ejercicio B. ¿A cuánto va a ser igual? Si nos damos cuenta, cuando el émbolo llegue hasta este punto, ¿ya? Hasta donde están los topes, la presión, el volumen específico 1 y el volumen específico 2 va a ser igual, es idéntico, no va a cambiar, ¿verdad? Aunque la presión va a disminuir, pero el volumen se va a mantener. ¿Y eso por qué? A ver, ¿por cómo sucede esa situación, ese análisis que estoy realizando? Imaginen que ustedes tienen lo que es un globo, ¿está bien? Un globo grande con un gas. Y a su lado tienen un globo chiquito, del mismo gas. ¿Está bien? Este globo grande va a tener su propio volumen específico. ¿Por qué? Porque está a una determinada presión y una determinada temperatura. ¿Está bien? Pero tienen la misma masa. ¿Pero por qué este es más chiquito? Porque la membrana que tenemos aquí alrededor es como si fuera el recipiente, que no se mueve. Este globo tiene una membrana más gruesa que este otro. Imaginen poner un globo dentro de otro globo. ¿Voy a tener el mismo tamaño con la misma presión? No, ¿verdad? Necesito darle más fuerza para poder generar mayor presión dentro de un globo con paredes más gruesas. Lo mismo pasa en esta situación. ¿Está bien? Al tener una superficie limitada, ¿ya? O sea, de un solo tamaño, entonces el volumen en el estado 1 y el volumen en el estado 2 es el mismo. ¿Está bien? Eso tomen en cuenta. Entonces puedo utilizarlo, los mismos datos del estado 1 para poder encontrar el estado 2 que yo tengo. Entonces, el volumen específico del 1, el 0,30661. ¿Está bien? Pero, como es un 60% nomás, ¿ya? Del volumen específico que tenía al principio, entonces, en el estado 2, el volumen específico va a ser el 0,6 del estado 1. Por eso nos daba ese valor de 60%. El 0,6 de 0,30661. ¿Está bien? Entonces, el volumen específico en el punto B o en el estado B va a ser igual a ¿qué? Calculamos 0,6 por 0,30661. Sería 18. Voy a copiar por lo menos 5 números. ¿Está bien? 18,397. Bien. Ese es el volumen específico en el punto 2. ¿Ya? Ahora, con estos dos datos, con la presión, ¿ya? Y el volumen específico, voy a encontrar la temperatura. O sea, ¿qué significa?
que este recipiente, al tener esta presión, su volumen obligatoriamente, ¿ya? Al ser menor que el estado inicial, su temperatura ha ido bajando. Entonces, en las tablas, yo busco que tengamos lo que sería a una presión de 0,5 megapascales, ¿ya? Y un volumen específico de lo que hemos hallado. Ahora, ¿cuál usaría? Esos de acá yo creo que ya no. ¿Por qué? Porque estos de acá es para sobrecalentado. Y si está sobrecalentado, va a hacer que la presión suba, ¿verdad? Porque imagínense buscar con esto. Ya, a ver, 0,5 megapascales. Eso sería 0,405. Ya vamos a ver esa situación. Con 0,5 tengo que buscar un volumen específico que corresponda. A ver, ¿a cuánto dijimos? A 0,1839. Y fíjense que no hay ninguno acá. En toda esta lista no tengo. 0,37 es el más pequeño en volúmenes que tengo acá. Entonces, eso significa, o sea, al no encontrar el dato acá, significa que no está en vapor sobrecalentado, sino está en vapor o agua saturada. ¿Está bien? Y tengo que buscar con la tabla de presiones, que es esta, la A5. Con la tabla de presión A5 busco 500 kilopascales. Entonces, acá está. ¿Está bien? Con 500 kilopascales, yo voy a buscar lo que sería su temperatura. Y me dice que es 151.8 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, el volumen no tiene que corresponder directamente. O sea, esto de acá que tenemos volumen específico, ya tenemos volumen de líquido y volumen de vapor. ¿Verdad? Entonces, al tener esos datos, no esperen que les dé este de acá, 0,01093. No. ¿Por qué no puede darnos ese valor? ¿Ya? ¿Por qué me está dando 0,18? Simplemente este valor de 0,18 nosotros hemos hallado para determinar si este vapor que está aquí adentro sigue en vapor sobrecalentado o ya es saturado nada más. ¿Está bien? Al tener estos topes, ya no sigue la regla de este saturado, es decir, de esta tabla. ¿Está bien? Esta tabla en sí se obtiene simplemente calentando agua en un recipiente sin tapa, ¿ya? Sin tapa, calentando el agua y aumentando la presión del ambiente donde está siendo calentado. Entonces, cuando llegamos a 500 kilopascales, ahí logramos obtener esta temperatura, ¿ya? Y con estas características de volúmenes específicos. Pero no necesariamente son los datos o el dato que estamos encontrando acá. Este único dato que hemos encontrado, que es el 60%, solo nos va a decir en qué estado estamos. ¿Ya? Nada más. Entonces, para responder el C, lo único que tenemos que saber es que la temperatura, ¿ya?, es igual a 150 me acuerdo del valor, 151.8. ¿Qué cosa? Grados centígrados. ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde he sacado este dato? ¿O hay una duda? Bien, entonces. A 500 kilopascales vamos a tener este volumen específico, ¿ya? Este volumen específico, pero que no corresponde a las tablas porque tenemos estos topes. Si no tuviéramos estos topes, seguramente llegaríamos al valor. ¿Está bien? Listo, entonces. Una vez que tenemos eso, solo nos está pidiendo el trabajo si tuviéramos a 500 kilopascales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Solamente reemplazar los valores que corresponden, ¿ya? Pero vamos a tener dos puntos principalmente. Uno, cuando la presión sigue siendo un megapascal y estamos justo sobre el tope. O sea,
antes de que el cilindro descanse sobre el tope. Ahí vamos a tener el 60% del volumen, ¿ya? Cuando está descansando en el tope. Después, si sigue enfriándose, la presión va a disminuir, pero el volumen se va a mantener. ¿Está bien? Entonces, acá puede haber la opción de poner dos respuestas. Uno, con la presión de 500 kilopascales, cuando el cilindro ya está sobre los topes, y otro es cuando tengamos 60% de volumen, pero sigamos con 1 megapascal. ¿Está bien? Esas dos cosas se pueden preguntar de este ejercicio. Los tienen que tomar en cuenta. Como estamos diciendo que vamos a usar los 500, cuando el cilindro ya está, el émbolo ya está descansando sobre los topes, entonces el trabajo va a ser igual a la masa 0.3 por 500 kilopascales por el volumen al inicio, ¿ya? Teníamos que era a 0.30661. Fíjense que acá estoy usando la mayoría de los decimales. ¿Por qué? Porque en estos de los volúmenes específicos es mejor utilizar todos sus decimales, porque varía muy poco entre un grado y otro grado. ¿Está bien? Y si no hago esa diferencia, me van a salir resultados diferentes, ¿no? Menos 0.18397, que es el volumen actual que tenemos, ¿no? Que es el 60%. Bien, entonces aquí puede surgir esa situación. Porque alguien me puede decir, ¿por qué no ponemos aquí 1000? ¿Ya? Y hay ese debate. Me acuerdo que este ejercicio el anterior semestre había esa duda, ¿no? De si ponemos 500 o ponemos 1000. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese análisis que hice esa vez también. ¿Cuándo va a haber trabajo? Cuando hay diferencia de volúmenes. Si estos volúmenes son idénticos, no hay trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué periodos va a haber esa diferencia de volumen? Justamente cuando el émbolo está arriba y tiene que ir bajando hasta llegar al tope. Entonces, mientras el émbolo esté arriba, la presión sigue siendo 1 megapascal. Y cuando llega al tope, recién la presión puede bajar a 500. Entonces, ¿uso 1000 o 500 aquí? Pues tengo que usar 1000 kilopascales, porque el movimiento solamente se ha realizado mediante en esa presión, en 1 megapascal de presión. ¿Está bien? Los 500 solamente me sirven para encontrar lo que sería el volumen, en todo caso final, ya al cual está sometido, o simplemente la temperatura que yo quiero hallar. ¿Está bien? Pero si yo utilizo 500 kilopascales, esta presión solamente va a estar presente en este circuito cuando el émbolo toque los topes. Si no toca los topes, si no descansa sobre los topes, la presión sigue siendo 1 megapascal. Y por eso, como el trabajo se desarrolla en ese movimiento del émbolo, la presión sigue siendo 1000. ¿Está bien? 1000 kilopascales o 1 megapascal. Entonces, teniendo claro eso, se hace esta ecuación y la respuesta tendría que ser, ¿cuál? 0.30661 menos 0.18397 por 300. 36.79. ¿Bien? Kilojoules. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Entonces, en sí, creo que no necesitamos mucho este dato de 500 kilopascales, ¿no? Porque la temperatura la hemos hallado a partir, perdón, sí, hemos hallado a partir de 500 kilopascales, solo nos ha servido para encontrar lo que es la temperatura, ¿verdad? Esta temperatura que tenemos aquí corresponde a esta presión. Bien, sigamos entonces.
con algún otro ejercicio, aún es temprano. Ya saben, si hay dudas o algo, consulten. A ver, tenemos con un ventilador y con respuesta. Podemos resolver esto. Ah, por si acaso, no sé si estarán todos conectados. Ahora se me vino a la mente. ¿Cuándo están conectados? 25, 26. Estaba leyendo el reglamento del curso de invierno y en la zona de obligaciones indica que tienen que tener un 90% de asistencia a estos cursos. ¿Está bien? Como requisito para aprobar. Entonces, yo creo que en este tiempo, entre hoy y mañana, voy a ir depurando las personas que en la plataforma no han ido respondiendo los cuestionarios de asistencia. ¿Está bien? Las preguntas de asistencia, si no han ido respondiendo, pues lamentablemente, ¿no? Van a quedar como reprobados directamente. Ya, porque está en el reglamento. Y según lo que me dicen, ellos verifican, no sé si es a todos, tal vez es al azar, no sé, o habrá una persona encargada de revisar cada uno. Y yo tengo que decir con cómo he ido calificando su asistencia. Entonces, esta es mi prueba de mí, ¿no? Entonces, si es 90%, por lo menos dos faltas pueden tener en todo el parcial, ¿no? Porque estamos hablando que son 15 días de clases, más que todo. Bien, entonces, si no tienen muchas asistencias, por favor, aunque sea para poner el cuestionario, la pregunta, responder, conéctense al internet, aunque después esperen al video nomás para poder verlo, ¿ya? De la clase, pero la pregunta de cuestionario sí o sí respondan, porque eso es la forma de verificar que cumplen el 90% de asistencia. Bien, entonces nos vamos al ejercicio que estábamos planteando. Acomode. Nos dice un dispositivo de cilindro émbolo con carga variable, o sea, esto ya significa que vamos a tener una variación en el peso del émbolo, ¿ya? Y con una rueda de paletas, aunque es esta de acá, integrada al cilindro. Hay aire al principio que está a 500 kilopascales, o sea, ya nos está dando la presión inicial y su temperatura inicial. Entonces ya tenemos esos datos. Entonces se hace girar la rueda de la paleta mediante un motor eléctrico externo, ¿ya? Hasta que se haya transferido al aire la energía de 500 kilojoules kilogramo. Entonces estamos transfiriendo energía acá en forma de trabajo. Es decir, esto se va a levantar. Durante ese proceso se transfiere calor para mantener constante la temperatura del aire y al mismo tiempo se triplica el volumen del gas. Triplica el volumen que tiene internamente. Calcule la cantidad requerida de transferencia de calor en kilojoules sobre kilogramo. ¿Está bien? Esto ya es una transferencia de calor aplicando con lo que sería trabajos. Ahora, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Primero, como siempre, hay que ver lo que es el estado 1 y el estado 2 y luego utilizar las ecuaciones de energía, porque en este caso nos está pidiendo la transferencia de calor, o sea, energía. Entonces, aquí podemos ver que la energía interna es igual a la energía externa, ¿no? Lo que entra igual a lo que sale tiene que ser. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tomar en cuenta.
¿Por qué razón vamos a hacer eso? Porque no nos dice que hay pérdidas. Ya no especifica nada de eso. Ahora, con los datos iniciales podemos encontrar algunos otros datos que correspondan para poder resolver el ejercicio. ¿Está bien? Con 500 kilopascales y 27 grados centígrados, entonces tendríamos que nosotros hallar algunas condiciones iniciales. Bien, a ver, al modo de que estén ahí trabajando, si alguien me hace el favor y busca del aire que esté a esa presión y esa temperatura, volumen específico del aire, por ejemplo, tal vez no lo vamos a necesitar, pero es requerida, ¿no? A ver. También hay que tomar unas consideraciones que está sobre inscrito acá. Nos dice que le está aumentando calor para mantener la temperatura. Entonces, temperatura es igual a constante. ¿Está bien? Constante la temperatura. Y es igual a 27 grados centígrados. Entonces, cuando la temperatura es constante, se llama que es un proceso isotérmico. ¿Bien? Si escuchan el término de isotérmico, se refiere que es a la misma temperatura. Ahora en sí, pero ¿qué es lo que nos está pidiendo para poder encontrar después los valores que requeramos? Como es un proceso isotérmico, nos está pidiendo la cantidad de, de calor que se ha transferido mediante un proceso de trabajo, indica. ¿Está bien? Eso es lo que nos está indicando. Pero ese trabajo, ¿a qué corresponde? En ecuaciones sencillas, si quieren, puede corresponder a la cantidad de energía que tiene que ingresar, va a ser, o la cantidad de calor, mejor dicho, que tiene que ingresar, va a ser igual al trabajo que se le otorga menos el trabajo que se realiza. ¿Está bien? Medio complicadito entender eso, ¿no ve? O sea, lo que nos está pidiendo es una cantidad de calor transferido, ¿ya? Que podemos decir que es de ingreso, o sea, calor que ingresa. Y se calcule la cantidad requerida de transferencia de calor, o sea, cuánto tiene que ingresar. Pero eso tiene que ser reflejado por el trabajo que se está generando. Entonces, tenemos que considerar el trabajo de salida, ¿ya? Que se está generando, lo podemos poner en inglés out, ¿no? Ya que estamos con esto, ¿ya? Y menos el trabajo que está ingresando, porque nos dice que este calor lo representemos en función del trabajo, ¿no? Aquí, en forma de trabajo, en toda esta zona. Entonces, por eso se puede representar de esta forma. Ahora, ¿qué datos tenemos y qué datos no? El trabajo que ingresa, ¿lo tenemos? No. O, perdón, el trabajo que ingresa, sí. Este valor que tenemos aquí es 50. ¿Ve? Aquí nos da. Se transfiere trabajo en forma de energía trabajo, 50 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, trabajo que está ingresando es igual a 50 kilojoules sobre kilogramo. ¿Bien? Ese es un dato. Podemos encontrarlo. Pero nos faltaría el trabajo que sale. ¿Y cómo podemos encontrar ese trabajo que sale? ¿Está bien? Ese trabajo, si ustedes lo verifican en el texto también, indica, nos da directamente una ecuación. Ya lo voy a usar esto. En los ejercicios que están arriba, van a verlo, ya directamente nos da una ecuación para encontrar ese trabajo. ¿Ya? Y es igual a RT, o sea, el número de Reynolds por la temperatura, logaritmo natural, aquí falta, por, de
el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. ¿Está bien? Esto ya en el texto lo demuestra también esta situación. ¿Ya? Entonces, solamente encontrando de acá ya podemos hallar el resto, ¿no?, que necesitamos, porque solamente requerimos este valor. La R, seguramente si lo tienen ya su formulario ustedes, saben que es 0.287 en kilojoule, kilogramo, grado Kelvin, ¿verdad? Multiplicado por la temperatura. Tiene que estar en Kelvin para que se pueda simplificar. 27 más 273, 300 grados. ¿Ya? Estamos en Kelvin. Y multiplicado por el logaritmo natural de ¿qué? Volumen 2 sobre volumen 1. ¿Ya? Esto puede ser representado como volumen específico sobre volumen específico 1, o sea, es igual. O puede ser volumen total sobre volumen total 1. Es igual, porque sabemos que los dos son con la masa, ¿no ven? Y aquí la masa es constante. Pero si yo busco datos en las tablas, tendría que buscar con 500 kilopascales y 27 grados centígrados. Pero hay una transformación, ¿verdad? Pero acá nos dice algo interesante, que nos da la relación entre esos dos volúmenes. Porque esta división que están viendo acá es una relación en realidad. ¿Está bien? Y nos dice acá, con carga variable y con una rueda de paletas. Entonces se gira hasta que se transfiere calor en forma. Durante ese proceso el calor se mantiene constante. Aquí está. Y al mismo tiempo se triplica el volumen del gas. ¿Ya? Entonces significa que el volumen 2 es 3 veces el volumen 1. Entonces si pongo acá, ¿ya? Volumen 2 es igual a 3 veces volumen 1. ¿Está bien? Eso nos indica acá la triplicación del gas. Entonces, esto sería simplemente el logaritmo natural de 3, ¿no? Porque se simplifica volumen 1 sobre volumen 1 y te queda el 3. Bien, al hacer esta ecuación, no sé si esto tiene logaritmo natural. Ah, tiene. Entonces, logaritmo natural de 3. Ah, no, es al revés. Primero escribo 3 y logaritmo natural. Por 300 por 0.287. ¿Ya? Y tengo que es 94.6. Entonces, esto es igual a 94.6. ¿Qué cosas? Las unidades nos van a quedar en kilojoule sobre kilogramo. ¿Vale? Verifíquenlo. Si no me creen, verifiquen. Entonces, una vez que he encontrado eso, simplemente reemplazando acá la cantidad de energía que se requiere transmitir, sería 94.6 menos 50, igual a 44.6. ¿Bien? ¿Qué cosas? Kilojoules sobre kilogramo. Entonces, lo importante es saber qué es lo que nos pide y qué es lo que tenemos. Si aquí nos está preguntando la cantidad de calor requerida para la transferencia de calor, es esto. Porque si se representa en forma de trabajo, sería el trabajo que estoy obteniendo menos el trabajo que le estoy proporcionando. Y esa sería la cantidad de calor que he transferido a este sistema para que haga ese trabajo. ¿Está bien? Y justo, ¿no? Nos sale 44.6, que sería la respuesta. Bien. El día de mañana vamos a seguir haciendo más ejercicios, pero en este momento, denme unos 10 minutos, les voy a subir lo que es a la plataforma de Classroom, la práctica, ¿está bien? Del segundo parcial. Y pueden seguir haciendo eso mientras tanto. Bien, denme un segundito. Ya pueden, si quieren, desconectarse. Si no hay dudas ni nada, pueden desconectarse de la clase y nos veríamos mañana nomás.